o el entorno político o la economía actual en el momento del desarrollo del proyecto, pues eso puede afectar indudablemente a lo que es el proyecto, ¿verdad? También tenemos las dependencias entre las tareas. Las actividades que dependen de otras pueden causar problemas si alguna de ellas se retrasa o requiere más recursos de lo esperado. Ojo ahí. Luego tenemos lo que es la importancia de la revisión y actualización de la estimación. Las estimaciones deben revisarse periódicamente a lo largo del proyecto, especialmente si se presentan cambios en el alcance, los recursos o el entorno. Una estimación inicial es solo una base, pero conforme el proyecto avanza y se dispone de más datos, es importante ajustar la estimación para mantener la precisión y la alineación con la realidad del proyecto. Luego tenemos lo que son los principios básicos de la estimación de proyectos. Como sabemos, los principios básicos de la estimación de proyectos establecen las bases para realizar estimaciones precisas y confiables. Son directrices que orientan el proceso de estimación y ayudan a los gestores a evitar errores comunes, optimizar recursos y mejorar la planificación del proyecto. Por mencionar algunos, tenemos la claridad en el alcance del proyecto, ¿verdad? Tener una claridad bastante buena a la hora de los alcances que nosotros podemos lograr, qué se espera lograr y qué se espera lograr en determinado marco de tiempo, que es bastante importante para mantener la motivación del equipo y mantener metas claras y poder seguir avanzando, ¿verdad? De una manera sana. Y luego tenemos la descomposición del proyecto en tareas más pequeñas. Como sabemos, tenemos que mantener siempre nuestro cerebro motivado, tenemos que mantenerlo alerta y tenemos que mantenerlo firme en un objetivo. Entonces, si tú te pones un objetivo bastante lejos, bastante grande, que estás trabajando día a día para conseguirlo, pero no sientes esa satisfacción de estar realmente haciendo las cosas bien, tenemos un problema. Por eso, en este caso, se utiliza la descomposición del proyecto en tareas más pequeñas, porque a objetivos más pequeños, pero logrables, logras tú lograr una meta más grande, porque esos objetivos pequeños son los que componen esa meta final. Y como sabemos, no es a veces, bueno, en los proyectos sí, ¿no? Pero como dice ese dicho, no es el final, es el camino. Y el camino es extremadamente importante para llegar a ese final. Entonces, luego tenemos lo que es el uso de datos históricos y lecciones aprendidas. Recordemos que las estimaciones mejoran cuando se basan en datos históricos y lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Recordemos que el cerebro humano está capacitado para poder recordar dónde buscar esa información, pero no tanto quizás como para recordar esa información. Hay muchas cosas que el cerebro humano es capaz de hacer y muchas cosas que no se le dan muy bien. Pero el uso de datos históricos y lecciones aprendidas, tener la información de otras personas, buscar esa información, saber buscar la información y poder aplicarlo al proyecto es algo extremadamente importante para un desarrollo óptimo. Luego tenemos la consulta con expertos y trabajo en equipo. Esto básicamente involucra a las personas con más experiencia y conocimiento en las áreas específicas del proyecto. Te permite tener estimaciones realistas. Los expertos aportan una visión valiosa sobre los tiempos y recursos necesarios y ayudan a identificar riesgos potenciales. Bastante interesante. También tenemos la aplicación de múltiples métodos de estimación, como bueno, en este caso tenemos que es recomendable utilizar más de un método de estimación para comparar resultados y obtener una visión más equilibrada y realista. Los métodos pueden incluir estimaciones por juicio de expertos, técnicas de los 3 puntos, analogías o métodos paramétricos, entre otros. Tenemos también la incorporación de márgenes de contingencia. La incertidumbre, como sabemos, es inherente a todos los proyectos, especialmente en las primeras etapas de planificación. Por ello, es importante incluir márgenes de contingencia en las estimaciones para cubrir posibles riesgos o imprevistos, ¿verdad? Estos márgenes no deben de ser arbitrarios, deben basarse en un análisis de riesgos que considere la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto en tiempo y costo. Luego tenemos la revisión y actualización continua de las estimaciones. Básicamente, las estimaciones iniciales deben considerarse un punto de partida. Durante el ciclo de vida del proyecto es importante revisar y actualizar las estimaciones según se disponga de más información o se produzcan cambios en el alcance o los recursos. También tenemos la consideración de los factores de riesgo y complejidad, porque como sabemos, no todos los proyectos tienen el mismo nivel de dificultad. Evaluar los riesgos y la complejidad de cada actividad permite ajustar la estimación y reflejar el nivel de esfuerzo adicional o posibles complicaciones.
También tenemos claramente, ¿verdad? El realismo en las estimaciones, básicamente ser realista en lo que se puede lograr para, pues básicamente evitar tener decepciones, ¿verdad? No subestimar el proyecto, no subestimar el tiempo, no subestimar los recursos, sin embargo, hacer una buena implementación de ellos para poder llegar al cometido, ¿verdad? El hacer ese proyecto. Luego tenemos la documentación de la estimación. Es muy necesario documentar el proceso de la estimación, incluyendo las suposiciones, los métodos y cualquier decisión relevante, ya que es crucial para justificar y validar las estimaciones realizadas. Esta documentación también es útil para futuros proyectos. Como sabemos, claramente, pues el cerebro humano se puede olvidar de muchas cosas. Nosotros tenemos una RAM limitada en nuestro cerebro, básicamente, y pues a veces hay cosas que son muy difíciles de recordar. Sin embargo, hay otras cosas que son bastante buenas, como el hecho de poder tener la información importante a la mano, un recordatorio, etcétera. Recordemos que el escribir todas nuestras, o sea, el escribir tu lista de cosas que hacer, el tener un registro, es básicamente darle orden a las ideas de tu cerebro en una hoja de papel. Y eso es excelente para la realización de los proyectos. Ok. Ok. Luego tenemos las ventajas de las estimaciones en un proyecto. En este caso, se nos pide saber cuáles son, ¿no? Y explicar pues, algunas de ellas. Básicamente, las estimaciones de proyecto ofrecen múltiples ventajas que facilitan la planificación y ejecución al permitir que el equipo del proyecto y los interesados tengan una visión clara de los recursos necesarios, el tiempo y costos. Básicamente, aquí siempre tenemos que buscar que sea, bueno, tener la mejor planificación y organización, ¿verdad? Tenemos que estar organizados y planificar bien el marco de tiempo y los recursos a utilizar. La asignación eficiente de recursos. Esto es extremadamente importante, ya que si llegamos a sufrir de escasez, el proyecto se puede llegar a parar. Y esto es extremadamente necesario de tenerlo siempre muy, muy, muy en cuenta para que eso no llegue a pasar, ¿verdad? También tenemos como punto 3 el control del presupuesto, que básicamente sería lo mismo, ¿verdad? El siempre tener esto bien, bien arraigado. Luego, la identificación y mitigación de riesgos. Siempre tenemos que estar completamente sabedores de los riesgos que tiene el proyecto a la hora de realizarlo, a la hora de empezarlo, a la hora de desarrollarlo, ya que esto nos puede ayudar para determinar con tiempo cualquier retraso que se pueda dar y poder evitar el problema. Saber cómo actuar, que es muy importante. Luego tenemos el establecimiento de expectativas realistas. Claramente, ¿verdad? Tenemos que tener expectativas realistas. Por el hecho de no decepcionarse es importante. Sabemos que el proyecto puede ser algo bastante tedioso, algo bastante complicado, pero hay que mantener la motivación para poder sacar el proyecto a flote y entregar un resultado satisfactorio. También tenemos que facilita la toma de decisiones. Básicamente, en este caso es pues tener los escenarios para poder saber actuar, ya que las estimaciones proporcionan una base de información que te va a facilitar a ti, como persona natural, el tomar decisiones. Para eso tienes que tener una visión clara de los costos, claramente, como lo es también el tiempo y los recursos necesarios. Los gerentes del proyecto, este es un ejemplo, ¿no? Pueden evaluar diferentes alternativas y decidir el camino más adecuado para alcanzar los objetivos. Luego tenemos lo que es la mejora de comunicación y coordinación. Siempre es necesario, ¿verdad? Tener básicamente el punto de vista del cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es la visión que él tiene de lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, pues bueno, tener una buena comunicación con el cliente, una buena comunicación con las personas desarrolladoras y una buena coordinación es clave. Para eso, usualmente, por ejemplo, en la metodología Scrum, se utiliza esto de hacer pequeñas sesiones Meet. Simplemente como para organizar el día, darle idea al día y darle ese orden de cómo se van a llevar las cosas y cómo se va a desarrollar el trabajo, qué se va a desarrollar ese día, cuáles son los objetivos de ese día, etcétera. Es algo extremadamente importante para lo que es las estimaciones del proyecto, ¿verdad? Luego tenemos el monitoreo y control de avance.
En este caso, las estimaciones proporcionan una referencia contra la cual se puede medir el progreso del proyecto. Esto permite realizar un seguimiento de las tareas y comparar el desempeño real con las estimaciones iniciales, ¿verdad? Claramente esto puede llegar a ser hasta de un punto pues, muy motivador o hasta frustrante, ¿verdad? El ver que tú alcanzas tus metas y que incluso puedes estar hasta haber hecho hasta más de lo que necesitabas, pues claro que le hace el día a cualquiera, pero si ves que había una estimación y no la has cumplido, pues claro, ¿verdad? Eso puede llegar a desmotivar bastante. Luego tenemos la optimización de los proyectos de los procesos en proyectos futuros. Y básicamente esto es la experiencia obtenida a partir de estimaciones en proyectos actuales que generan datos útiles y las lecciones aprendidas que pueden ser aprovechadas en proyectos futuros. Y por último, mejorar la confianza de los interesados, ¿verdad? Básicamente, los interesados en el proyecto suelen estar más dispuestos a confiar en un proyecto con una planeación bien fundamentada. Una estimación precisa y bien presentada demuestra un análisis detallado y profesional, lo que refuerza la confianza en el equipo y en el proyecto. Ok. Luego tenemos lo que son las dificultades en el proceso de estimación. Básicamente, ¿cuáles son las 5 dificultades más comunes en el proceso de estimación? Primero, la falta de información, porque ¿cómo puedes tú organizar, estimar, dar, tener tus objetivos si no has desarrollado algo antes, si no tienes la información de alguien que lo haya desarrollado antes o no tienes ningún dato histórico de alguien que lo haya hecho? Es algo extremadamente importante, es básicamente investigar, tantear antes de hacer. Y eso es algo que no solo se debería de aplicar en los proyectos. Luego tenemos el alcance, los cambios en el alcance del proyecto. Esto es interesante, ya que cualquier cambio puede llegar a retrasarlo, cualquier cosita, cualquier cambio, porque nosotros tenemos como que ya una base, ya tenemos como que con qué trabajar. Sin embargo, cualquier cosa que pudiera llegar a, básicamente a cambiarse en lo que es el alcance del proyecto, pues podría llegar a retrasarlo. Luego tenemos el sesgo optimista, que es básicamente infravalorar todo y hacer que pues el trabajo pues no se haga bien, ¿verdad? Es bastante importante estar completamente seguros de nuestras capacidades, de saber lo que podemos hacer, de lo que no también y del presupuesto que se tiene y del tiempo, ¿verdad? Es algo extremadamente importante. Luego, la variabilidad en la disponibilidad de recursos. Pues bueno, claramente todos quisiéramos tener los recursos disponibles, ¿verdad? De segundo uno, pero usualmente eso no es así. En la realidad, a veces incluso nos toca a nosotros financiar, ¿verdad? Básicamente el proyecto hasta que el proyecto sale y pues bueno, ya hay un salario o hay recursos de los que poder disponer. Como lo pueden ser también, incluso no solo estamos hablando de un salario, no solo estamos hablando del dinero que la persona va a recibir por prestar sus servicios profesionales, sino también podemos hablar de lo que son las herramientas, una computadora, de lo que son las cosas necesarias, como lo puede ser... ¿cómo se llama esto? Cómo lo pueden ser los programas necesarios para desempeñar una tarea. Y luego tenemos la influencia de factores externos, como el factor socioeconómico, el factor político, que pues todas estas cosas pueden llegar a retrasar completamente lo que son nuestros trabajos, ¿verdad? Nuestros proyectos. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos las herramientas para la creación de diagramas que nos ayuden a la estimación de proyectos. Como herramientas, pues en este caso tenemos dos, lo que es Microsoft Project y Lucidchart, que son las mejores, ¿verdad? Básicamente lo que es Microsoft Project es una herramienta de gestión de proyectos que es ampliamente utilizada y que permite crear diagramas de Gantt y cronogramas detallados. Con esta herramienta los gestores pueden planificar actividades, asignar recursos, establecer dependencias entre tareas y definir el tiempo estimado para cada actividad. Esto es excelente y es bastante útil, ya que al permitirnos usar diagramas de Gantt en Microsoft Project, se facilita la visualización del cronograma y del flujo del trabajo, ayudando a identificar posibles cuellos de botella, dependencias y tareas críticas. Además, la herramienta ofrece opciones para hacer ajustes en tiempo real y recalcular tiempos y costos según sea necesario. Luego tenemos Lucidchart.
Lucidchart es una herramienta de diagramación en línea que permite crear diversos tipos de diagramas, como diagramas de flujo, diagramas de red y mapas de procesos que ayudan en la planificación y estimación de proyectos. Su interfaz intuitiva facilita la creación de diagramas y mapas mentales, lo que permite desglosar el proyecto en tareas más pequeñas y visualizar los pasos necesarios para completarlo. Ok, luego tenemos lo que son las técnicas que existen para la estimación del tiempo.